Gracias y paz, hermanos. Dios les bendiga. En esta mañana vamos a Marcos capítulo 10, versos 46 al 52. Hoy terminamos este capítulo de la gran providencia del Señor. Esta ocasión lo vamos a hacer recuento del capítulo 10 porque ese recuento ya nos lo hizo el pastor John Sandoval cuando vino a apoyarnos en el servicio. Entonces hoy concluimos con el capítulo 10 de Marcos y si Dios quiere vivimos el próximo domingo seguimos con el capítulo 11. Esta es la predicación 65 de nuestra serie de Marcos, expositiva consecutiva, y la titulamos así: La petición de uno que ve, la sanación del ciego Bartimeo. La petición de uno que ve. Vamos a leer el pasaje y oramos. Dice, estaré usando la Reina Valera 60 y otras versiones. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, Maestro, que recobre la vista. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Amén. Oremos. Señor Jesús, hoy te pedimos que nos permitas contemplarte a la luz de este Evangelio. Nos permitas, Señor, entendimiento y comprensión espiritual, sabiduría de lo alto, para entender tu palabra y poder vislumbrar con ojos de fe tu gloria, tus proezas a favor de tu pueblo. Te rogamos, mi Señor el Rey, que bendigas esta palabra, que si alguno no ha nacido de nuevo, la predicación de este Evangelio le permita salvación y tu pueblo sea escuchando la dirección de tu buena voluntad, de tu consejo a la luz de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Versículo 46. El texto paralelo, hermanos, de este versículo, después de esta sección, tenemos los siguientes versos, anótenlos, Mateo 20, 29 al 34 y Lucas 18, 35 al 43. Esta historia se encuentra en los tres evangelios llamados sinópticos y cada uno de ellos ofrece detalles complementarios. Bueno, vamos a recordar un poquito qué está ocurriendo en este momento. Este capítulo 10 de Marcos nos ha dejado muchísimas lecciones relacionadas con la humildad práctica, nos ha dejado lecciones sobre el servicio y sobre la condición espiritual del ser humano sin Cristo, y definitivamente que los últimos serán los primeros y viceversa. En este capítulo el Señor se dirige a Jerusalén, pero Él no está solo, y no solamente están los 12. Hay una multitud de peregrinos
que van de camino a Jerusalén. Entre esa multitud hemos visto a fariseos, hemos visto al joven rico, hemos visto a los hijos de Zebedeo solicitándole al Señor un favor bastante excéntrico, ¿cierto? Y aquí el camino está cada vez más corto porque el Señor está a punto de llegar a Jerusalén. Es más, Jericó es una ciudad que está cerquita de Jerusalén. El peregrinaje de Jesús y el de la multitud que van a celebrar la Pascua a Jerusalén se ve interrumpido por los gritos de un fulano. Hay un fulano que está sentado en el camino gritando. Hermanos, esa escena de gente tirada en el suelo pidiendo limosna era normal. Claro, si son los días de la fiesta judía, era el momento en donde la gente que mendigaba tenía su oportunidad de recibir ayudas. Entonces podemos imaginarnos ese camino lleno de gente pidiendo limosnas. Pero resalta Bartimeo. Marcos nos habla de Bartimeo. De hecho, Marcos es el único que nos dice el nombre de ese hombre. Un detalle que me pareció muy impresionante al preparar la enseñanza es que si nos fijamos, Marcos ha sido muy reservado en los nombres de la gente. Marcos nos ha dicho los nombres, obviamente, de Jesús, de los 12, pero ¿a quién más le dice el nombre? Ha habido un hombre con una mano seca, no sabemos su nombre, la Sirofenicia, no sabemos su nombre. Muchas personas, el endemoniado gadareno, en fin. No nos dice el nombre de nadie, pero Marcos sí nos cuenta dos nombres, Jairo y Bartimeo. Entonces es muy probable, ahorita vamos a mirar un poquito más, que estos dos hayan sido miembros de la iglesia de Jerusalén. Y por eso es que le dice el nombre, como si el lector los conociera. Bueno, qué interesante. El caso es que el Señor se dirige a Jerusalén y lo interrumpe ese fulano. Ya sabemos un poquito más de él, pero vamos poco a poco entonces. Ese fulano está sentado junto al camino y dice en el versículo 46 que van saliendo de Jericó. Otro detalle importante es que en este tiempo hay dos Jericó. Hay una Jericó antigua y una Jericó nueva. Fuimos con mi esposa a un pueblito que se llama Chipatá. Y ese pueblito está Chipatá viejo y Chipatá nuevo. Algo así pasa con este, Jericó nuevo, Jericó viejo. Era un Jericó antiguo, podemos pensar que es el que habían reedificado los israelitas cuando volvieron del exilio. Y el Jericó nuevo podemos pensar en uno que haya edificado el Imperio Romano, ¿sí? Sino que estaban casi pegaditos. Por eso usted va a ver que en Marcos dice que van saliendo de Jericó, pero en Lucas usted ve que están cerca de Jericó. Entonces hay contradicción. Podemos pensar que van en la mitad de los dos Jericó. Bueno, ese detalle lo digo porque a algunos críticos les encanta encontrar contradicciones y pues como no estudian el aspecto sociocultural, histórico y geográfico, pues se les llena la boca diciendo que hay contradicciones y errores en la Biblia, pero no se dan cuenta que no, hay una coherencia y armonía. Bueno, hoy vamos a estudiar este hermoso relato de un milagro de Jesús bajo la pluma viva de Marcos. Vamos a distribuir esta enseñanza en dos puntos. Vamos a ir en el primer punto del 46 al 50. Vamos a mirar el encuentro del ciego en el recorrido a Jerusalén. Y el punto 2, la forma como Jesús lo trató hasta sanarlo. Bueno. Ahora, Marcos nos está diciendo que van saliendo de Jericó, ¿no? O sea, no nos contó en qué momento entraron a Jericó. No nos dice qué pasó en Jericó. Pero Lucas sí nos cuenta qué pasó en Jericó. ¿Ustedes se acuerdan qué pasó en Jericó? Saqueo se convirtió. Lucas nos cuenta que en Jericó, cuando Jesús iba pasando, Saqueo estaba en Jericó. Pues resulta que cuando sale Jesús de Jericó, ahí es cuando se encuentran con Bartimeo. Miren la historia cómo va toda conectada. Hermosa.
Comencemos primer punto, versículo 46. Marcos nos relata la experiencia con un hombre ciego y mendigo llamado Bartimeo, hijo de un tal Timeo. En la Biblia Peshitta dice que el hombre se llama Timeo, ¿sí? El hecho de que Marcos lo identifique precisamente a él, porque Mateo dice que habían dos ciegos. Mateo nos dice que eran dos ciegos, pero Marcos se concentró en uno de ellos, en Bartimeo. Entonces el hecho de que Marcos se concentre en él, teniendo en cuenta que fue Pedro el que enseñó a Marcos todo esto, nos puede hacer suponer que los que recibieron el Evangelio de Marcos por primera vez ya habían sabido de Bartimeo, o por lo menos lo habían conocido, ¿sí? Por eso se enfoca solamente en uno de ellos. Como les decía ahorita, es muy seguro que Bartimeo haya sido miembro de la iglesia de Jerusalén. Bueno, nos dice que está sentado junto al camino, podemos imaginarnos, ¿no?, en el piso, sobre su capa, ¿sí? Él acostumbraba a hacerlo así en el camino a Jerusalén para pedir la limosna a los que se dirigían al templo. Sabemos que la gente muchas veces que se dirige a lugares religiosos o gente que profesa cierta fe, a veces calma su conciencia dando limosnas o dando regalos o cosas a la gente, a los demás. Algunos creen que con base en las cosas que ellos pueden darles a otros, pueden alcanzar cierto favor delante de Dios, o se sienten buenos consigo mismos. Mucha de esa gente es la que le da limosna a Timeo. Pero Timeo tiene algo muy especial, hermanos. Dice: en el verso 47, oyendo que era Jesús Nazareno, ¿sí? Este hombre ciego ha escuchado la fama de Jesús. Y cuando él se entera que el hombre que en ese momento va pasando es Jesús Nazareno, encontró en sus gritos la única forma de ser escuchado. La única manera de ser oído fue gritar. Claro, el rey pasaba cerca. Versículo 47. ¿Y qué es lo que grita Timeo? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pensemos algo, hermanos. Va pasando a pie el Dios de Israel. Va pasando a pie el Dios que una vez destruyó los muros de Jericó. Va pasando a pie el Dios que alguna vez hizo señales proféticas por medio del profeta Eliseo en Jericó. Ahí está Dios. ¿Sí? Entonces el hecho de que Bartimeo grite, y lo que grita es hijo de David, muestran que él recordaba el pacto de Dios con David, que él lo conocía, que él lo sabía, que él lo creía. Anoten la cita, 2 Samuel 7, del 12 al 14. Ahí en ese texto está el pacto de Dios con David. Y también podemos ver que Timeo sabía de las palabras de los profetas. Leamos una de ellas, Jeremías 23:5. Jeremías 23:5 dice: he aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. El Señor levantaría un rey nuevo, un hijo de David. Y Timeo grita, hijo de David. De hecho, esta es la única vez en el Evangelio de Marcos que aparece el título, hijo de David. Se asocia con la realeza del Mesías. Así que Timeo está confesando públicamente que Jesús es el cumplimiento de las promesas. Fe, Salvador. Sus gritos muestran lo que hay en su corazón, que es invisible, que es la fe. Bueno, recordemos algo que había pasado en Marcos 1:24. En Marcos 1:24 hay un endemoniado en Capernaum, ¿se acuerdan? Y ese endemoniado dice, Jesús Nazareno, ¿qué tienes con nosotros? Y Jesús lo manda a callar. Ese demonio había dicho, sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Cristo lo manda a callar. Recordemos que el Señor ha ocultado su identidad como Mesías, para que nadie la diga, ni siquiera los discípulos, ni mucho menos los demonios. Entonces, cuando Bartimeo dice hijo de David, está diciéndole Mesías. Pero Jesús no lo calla. Jesús le ha prohibido a los discípulos decirle a la gente que él es el Mesías, hasta este momento. Timeo, que está confesando que Jesús es el Mesías, no lo calla. Eso, hermanos, es bastante llamativo. Bartimeo está confesando un título mesiánico a Jesús, pero Jesús no lo calla porque Timeo lo dice con fe genuina. Con fe genuina, diciendo su identidad. Por eso no lo calla. Ahora, pongámonos en los zapatos de la gente que está escuchando esa gritería. Versículo 48. Dice, muchos le reprendían para que callase. ¿Qué podría pedir un miserable limosnero sino plata? Eso podría estar pensando la gente. ¿Por qué grita? Esa persona grita porque quiere que le den monedas. Entonces la multitud lo calla. En el griego, el término que usa Marcos es acallar, o sea, da a entender como que ya, baje la voz, no tiene que gritar tan duro. Algunos lo reprenden, otros lo regañan, lo mandan a callar, otros le dicen hable más pasito, no estorbe el camino. Claro, todos van en su camino de santos hacia peregrinaje a Jerusalén. Entonces es un estorbo, ¿no?, en el camino. ¿A qué otra cosa se dedicaba un hombre ciego? ¿A qué podía dedicarse? Nada. Estaba limitado completamente, físicamente. ¿Qué pensaba la gente de alguien como él? Recordemos a los amigos de Job. Recordemos lo que los fariseos decían del ciego que Jesús sanó en el Evangelio de Juan. Ellos pensaban que un ciego era un maldecido por Dios, por el pecado. Entonces, Timeo estaba limitado no solo físicamente, sino socialmente, espiritualmente. Él no podía ser parte de ese trayecto hacia Jerusalén. Versículo 48. Pero Bartimeo clamaba aún más. La gente le está diciendo, cállese, baje la voz. El hombre grita más duro, hijo de David, ten misericordia de mí. Versículo 49. Y aquí hay un detalle que solo Marcos tiene y que nos lo dibuja como siempre. Entonces Jesús, deteniéndose, esa palabra en griego deteniéndose es muy pintoresca. Nos muestra de manera muy gráfica, casi como un video, a Jesús caminando y deteniéndose. Porque escuchó esos gritos. Es una descripción muy gráfica, las que Marcos le encanta hacer. Son esos detalles lo que hacen a Marcos
tan vivo. Por fin Jesús se detuvo al llamado de Bartimeo, pero no solamente se detiene, ni tampoco no lo manda a llamar para callarlo, lo manda a llamar. Lo mandó traer hacia él, versículo 49, mandó llamarle. Y llamaron al ciego. ¿Quiénes llamaron al ciego? Los mismos que le estaban diciendo que se calle. Quizás para congraciarse con Jesús, cuando Jesús los manda a llamar a ellos, ten confianza, levántate, ven. Pero más que por eso, es una orden que el rey está dando. El Señor mismo está ordenando a la gente que regañaba a Bartimeo que lo llevaran hacia él. Los que lo estaban reprendiendo para callarlo, ahora le hablan con amabilidad. Y dice en la Biblia de las Américas, anímate, levántate que te llamo. Hasta aquí, hermanos, vemos un trayecto tranquilo, un trayecto que ha sido fructífero. Se acaba de convertir Zaqueo. Jesús entró a la casa de él un rato, compartió con ellos, ya comieron, ya cenaron, ahora Jesús siguió su camino. Salen de Jericó y hay alguien que estorba lo aparente, la aparente tranquilidad. A veces, hermanos, hay cosas que incomodan en el ambiente o en lo externo, pero Cristo ve más allá de esas cosas, más allá de las cosas que estorban físicamente o de pronto socialmente. El Señor está actuando. Cuando Zaqueo, ¿se acuerdan? Cuando Zaqueo llama a Jesús, o más bien cuando se asoma a mirar a Jesús, Jesús lo voltea a mirar y le dice, es necesario que pose en tu casa, baja. Jesús sabía la identidad de Zaqueo, sabía que iba a hospedarse con él, y aquí con Bartimeo pasa lo mismo. Jesús va pasando, él sabe que Bartimeo está ahí. Y hay un montón de ciegos, hay un montón de paralíticos, de gente enferma. Y podemos imaginárnoslo pidiéndole a la gente limosnas. Pero este hombre es distinto al demás gentío que está ahí. Incluso diferente al otro ciego que también fue sanado. Porque fueron sanados dos ciegos. Pero Bartimeo resalta por esa confesión que él hace. ¿Sí? Entonces, estos son los gritos de un ciego que ve. Los gritos de un ciego que se da cuenta quién es ese que va pasando. Es un ciego que no puede ver físicamente. Cuando él dijo recobre la vista, da a entender que el hombre sí veía antes. ¿Quién sabe qué ocurrió? Algunos comentaristas dicen que la higiene de los ojos era muy difícil en ese tiempo. Había mucha luz. Jericó está a 200 metros por debajo del nivel del mar. Se imaginan el sol y el calor. Y luego el polvo. No hay calles pavimentadas, es un polvero, diríamos por acá. Y a algunos pues no les va bien con temas higiénicos. Entonces probablemente el hombre sufrió algún tipo de infección, algo que le hizo dañar su vista. Pero no puede ver físicamente, pero su corazón puede ver. Lo que él ha escuchado de Jesús basta para que él sepa que él es el Hijo de David. Y él lo cree. Esos son los gritos de un hombre ciego que ve. Va pasando Jesús Nazareno. Él es el Hijo de David. Y miren que su petición muestra mucho de qué pensaba de su propia condición. Ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Este es un hombre que ha sido despreciado por la sociedad. Es un hombre pobre, en la miseria absoluta.
vive de limosnas y lo único que tiene es una capa. Pero Él ve. Y por eso dice, ten misericordia de mí. Una petición perfecta para alguien como Él, para alguien como nosotros. Este Dios que había destruido los muros de Jericó alguna vez, es el Señor Jesús que puede sanarlo. Es el Hijo de David que puede darle sanidad. Este hombre muestra que tiene fe en la palabra, hermanos. Es que la palabra mostraba que de David vendría el Mesías. Y Timeo cree que ese cumplimiento está en Jesús. Él no está interesado en plata. Él quiere tener un encuentro personal con este rey que va pasando ahí. Y ahora vemos que Jesús escucha los gritos de este hombre. Eso llama mucho la atención al punto de que la gente que lo estaba callando dice, ten confianza, anímate, ánimo. Conseguiste lo que querías. Mandó llamarte. Para la gente de este tiempo, Jesús es un rabino muy importante. Algunos tienen expectativas que Él es el Mesías príncipe y van para Jerusalén. Entonces, que el Señor lo esté mandando llamar también nos recuerda cuando David mandó llamar a Mefiboset. Mefiboset, un hombre sin movilidad en las piernas, hijo de Jonatán. David lo manda a llamar para extenderle misericordia. David bien podría matarlo porque era una amenaza contra el reino, que hubiera un descendiente de alguien que es heredero al trono, de acuerdo a la estirpe anterior. Pero no, él extiende misericordia a Mefiboset y lo manda a sentar a la mesa. Lo manda a traer. El rey está mandando traer a un perro muerto como Mefiboset, a un Timeo. Entonces, hermanos, por eso es que es un gran privilegio. Versículo 50 dice, él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. El griego es más pintoresco. En el griego nos da a entender que apenas le dijeron eso, el hombre pegó un salto. Y esos detalles solo lo dice Marcos. Marcos siempre es así. De un solo salto, el ciego arrojó su capa y se dirigió hacia Jesús. ¿Qué es capa? La Biblia de las Américas dice que es un manto. Era la ropa exterior. Una especie de manto de ropa que se colocaba encima para cubrirse del polvo y del sol. Y ese detalle solo lo tiene Marcos. Entonces es un cuadro muy pintoresco. Como siempre, el artista Marcos nos vislumbra con sus cuadros. Versículo 51. Respondiendo, Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué haríamos con una pregunta así? No, a mí me recuerda, por ejemplo, la pregunta del genio de la lámpara, que dice, pídeme el deseo que tú quieras. ¿Cuál deseo quieres que te dé? Algunos pueden verlo de esa forma. Por ejemplo, los hijos de Zebedeo. ¿Qué quieres que te haga? Esa pregunta ha estado retumbando recientemente en el Evangelio. ¿Qué puedo hacer? Recordemos que ha estado pasando en este capítulo. El joven rico. Cuando el joven rico se acercó a Jesús, lo mismo. Jesús va de camino a Jerusalén. Y en el camino alguien los interrumpe y es un muchacho que muy diplomático se hinca ante Jesús. Maestro bueno, ¿sí? ¿Qué puedo hacer? Es lo que preguntó el joven rico. ¿Qué puedo hacer?
Luego, siguiendo con la trayectoria, los hijos de Zebedeo le piden al Señor: queremos que nos hagas lo que te pidamos. Pero ahora es Jesús el que le está preguntando a alguien: ¿qué deseas que haga por ti? Miremos las diferencias, hay diferencias muy fuertes. A diferencia del joven rico, el joven rico no podía ver que tenía cerca de sí al rey. Para el joven rico no valió la pena dejarlo todo por Jesús. Es más, Jesús mismo lo invita, Jesús mismo le dice: ven y sígueme, haz esto y esto y esto, toma tu cruz, ven, sígueme. El joven rico no, el joven rico, ¿se acuerdan? Se pone triste, mudó su aspecto, triste, y voltea y se va. Pero Timeo está dispuesto a dejar lo único que tiene, su capa. Dice, arrojando su capa. Era lo único que tenía. Podemos pensar que en esa capa estaba guardando las monedas. Todo lo que había recogido todo ese tiempo, porque ellos colocarían la capa enfrente para que la gente pusiera las monedas encima de la capa. El joven rico no quiere dejar sus cosas por Cristo. El Bartimeo deja las monedas, deja la capa y se para de ahí. Él está dispuesto a dejarlo todo por el rey, lo único que tiene. El joven rico quería que se le dijera cuán digno era él para merecer el reino de Dios, para heredar el cielo. Hay gente hoy que quiere que se les felicite, que se les diga qué tan bonitos, qué tan buenos son, que ellos sí son hijos de Dios porque ellos sí se lo merecen. Quieren que les digan que son campeones, que son hijos del rey, dueño del oro y de la plata, entonces que también van a ser dueños del oro y de la plata. La gente quiere escuchar eso, que les alimente, les aliente, les digan, les aplaudan, les acaricien su orgullo. Pero ellos no están dispuestos a dejarlo todo por el rey. En cambio, acá hay un pobre miserable que no tiene nada y que él está dispuesto a dejarlo todo por Cristo. ¡Qué diferencia! Ese es un ciego que ve. Luego, los apóstoles, Juan y Jacobo. ¿Qué quieren que les haga? Señor, que nos sentemos a tu derecha y a tu izquierda en tu gloria. No saben lo que piden. Los apóstoles quieren posiciones, quieren estatus, quieren influencia, quieren lugares de renombre. Los apóstoles querían posiciones de honor en esta tierra. Y claro, como son primos de Cristo, están cerca de Jesús, son parte del grupo de más allegados, pues ellos pueden pedirlo. Otra vez, qué diferencia. Acá hay un pobre miserable que solo tiene una capa con algunas moneditas y se para. ¿Y qué va a pedirle? ¿Será que le va a pedir al Señor monedas? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Quiero que me des todas las monedas que pudiera recoger todo el año. O dame tantas monedas que ya no necesite volver a estar acá. O como los hijos de Zebedeo, quiero una posición, quiero ser un discípulo importante, ya que sé que eres el hijo de David y vas para Jerusalén, vas a reinar. Déjame ser uno de tus soldados, déjame ser uno de tus ministros, quién sabe. ¿No? Un invidente, la gente lo grita, la gente lo regaña, lo reprende, la gente lo tiene a un lado del camino. Ese hombre solo sirve para pedir limosna, pero él pide algo que solo un pecador convertido puede pedir: misericordia. Aquí está la clave, hermanos. Los gritos de este ciego piden misericordia. Definitivamente
en el reino de Jesús, los últimos son los primeros. ¿Los últimos quién? Un miserable, pobre, mendigo, ciego como Bartimeo. Es primero que un joven rico que lo tiene todo y que se cree bueno. Timeo, la petición de Timeo va a ser más noble que la petición de los apóstoles, hijos del trueno. Los últimos serán los primeros. Lo que la gente tiene por allá, abandonado, olvidado, despreciado, para Cristo está primero. ¿Por qué? Porque Dios ha querido a esas personas despreciables darles fe salvadora. Segundo punto, vamos a mirar ahora cómo Jesús trata a este hombre. Vamos a mirar la petición de este hombre y el milagro que recibe. Versículos 51. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Bartimeo no está pidiendo innumerables monedas. Bartimeo no está pidiendo una posición alta que nunca había imaginado. Su petición fue sencilla. Es más, si somos de los que leemos el capítulo completo y ya tenemos como precedente al joven rico, a los hijos de Zebedeo, y vemos que Jesús le dice a él: ¿qué quieres que te haga? Aún nosotros todavía sale la ambición de nuestro corazón, nuestra codicia, y decimos: ¿por qué pido eso? ¿Por qué no pido otra cosa? Que a mí Dios me diga: ¿qué quieres que te haga? Ahí. La otra ocasión, los hijos de Zebedeo, ellos se acercan a Jesús para pedirle algo, pero aquí Jesús es el que le dice a la persona: ¿qué quieres? Que recobre la vista. ¡Ay, qué petición! ¿Cómo fue a desaprovechar esa oportunidad? No, hermanos, es una petición sencilla, pero refleja la sencillez de la fe, la belleza de la fe. Maestro, que recupere la visión. Esa petición solamente podría ser valorada por alguien que lo ha perdido todo. O poder haber visto antes y después ya no volver a ver. Una limitación física que impide trabajar, que impide ser aceptado por la sociedad. Volver a ver significaba las puertas abiertas en todo sentido otra vez. Pero más que eso, hermanos, esa petición solamente la hace alguien que ha creído que Jesús es el Mesías. Él ha dicho: Hijo de David, ten misericordia de mí. Pero él dice que recobre la vista. ¿Qué tiene que ver el Hijo de David con darle vista a un ciego? ¿Qué tiene que ver el rey, un rey de la estirpe de David, heredero al trono, con sanar a un ciego? Leamos Lucas 4:18. Leámoslo desde el 17, 4:17. No pierdan la cita principal. Dice: se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles Jesús: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. ¡Wow! El rollo que se leía en la sinagoga, en Isaías 66:1,
se leía así y se interpretaba que el Mesías, cuando viniera, iba no solamente a reinar, sino que iba a tener tal respaldo de Dios que le iba a dar vista a los ciegos. Timeo no cree. Fe salvadora, hermanos. Por eso Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Fe salvadora, profunda. Entonces esta petición es más profunda de lo que pensábamos. Pues que le salen los ojos. No, es una confesión de fe confirmando su fe salvadora. Anote este otro versículo, Lucas 7:20, confirma lo que les estoy diciendo otra vez. Ahora recordemos algo, hermanos. O más bien, imaginémonos algo. Imaginémonos la expresión del rostro de los hijos de Zebedeo. Ellos han recibido esa pregunta recientemente. Pero mire la diferencia. Los unos querían, Señor, a tu derecha, a tu izquierda. Y el otro dice, Hijo de David, ten misericordia de mí, que recobre la vista. ¡Qué diferencia, hermanos! Es una petición sorprendente, humilde, llena de fe. Es un golpe contra el orgullo de Jacobo y Juan. Y de los otros, ¿se acuerdan que se enojaron? Se nos adelantaron. Es un golpe contra los discípulos, contra el orgullo. Marcos ha estado dándole, hermanos, a la humildad. Es una lección, un ejemplo. ¿Para qué quiere ver un hombre como Bartimeo? Para recuperar su trabajo, recuperar su posición social, su familia, bueno, etc. Eso podría pensarlo cualquiera, ¿cierto? Pero hermanos, versículo 52 dice, y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, y enseguida recobró la vista. Enseguida, otro detalle de Marcos, pintoresco. Y seguía a Jesús en el camino. En el versículo 46 dice que Bartimeo estaba junto al camino. Y en el versículo 52 dice que estaba en el camino. Timeo quería recuperar la vista para seguir a Jesús. ¿Cuántas personas Dios ha sanado, hermanos? Para que vuelvan a sus andanzas de inmundicia, alejados de Él. ¿De cuántas personas Cristo ha tenido misericordia y les ha resuelto peticiones rogándole que los sanen de una enfermedad? Y Dios sana. Pero las personas, como decimos, no cambian. Demuestran que son incrédulas, perdidas, réprobas. Siguen hundidas en la inmundicia del pecado. Bartimeo no es uno de esos. Bartimeo es sano para servirle a Cristo. Es más, dice en Marcos, recobró la vista, da a entender que fue instantáneo. Apenas Cristo le dice, es sano, hermanos, instantáneamente. Esto nos enseña la eficacia del Evangelio. El Evangelio salva de manera eficaz al pecador. Y el que recibe la fe salvadora es justificado instantáneamente, automáticamente ante el tribunal de Cristo. Y los ojos espirituales ciegos, como leíamos en el Salmo 14, no tienen discernimiento, que devoran a mi pueblo como si fuera pan. El mundo no tiene discernimiento, no puede ver. Pero en Cristo esos ojos ciegos son abiertos, como dice 2 Corintios 3:16. Dice, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. En otras palabras, son ciegos y no pueden ver, pero apenas por la fe Cristo quita el velo, pueden ver la gloria de Cristo como la estuvieran viendo a través de un espejo.
Pero cuando un hijo de Dios, cuando un pecador es convertido en hijo de Dios por medio de la fe, y sus ojos son abiertos, no solamente es para que él pueda ver las maravillas de la ley de Dios, las maravillas de la gracia, sino también es constreñido, o sea, empujado a vivir para aquel que lo redimió. Segunda de Corintios 5:14 dice: el amor de Cristo nos constreñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Este versículo, lejos de hablar de una expiación universal, de que Cristo ya ha muerto por todo el mundo, lo que está diciendo es: aquellos todos por los que Cristo murió son los todos que le servirán a Él. Timeo es uno de ellos. Ese es el Evangelio, hermanos. Tiene el que nos acompaña en esta mañana la fe de Bartimeo. Podemos preguntarnos ahora como iglesia, ¿cuál es la actitud de nosotros cuando nos encontramos a un Bartimeo en nuestro camino? ¿Lo reprendemos para callarlo? ¿Lo hacemos a un lado de nuestro camino? ¿O vamos a darle algo, una ropita, una limosna como para sentirnos bien? ¿Cuál debe ser el papel del cristiano con un Bartimeo? Hermanos, alentarlo a venir a Jesús. Ten confianza, te llamo. Porque entendemos que la mayor necesidad de Bartimeo es Cristo. Esa es su necesidad más grande y profunda. ¿Qué más vamos a hacer con un Bartimeo nosotros? Vamos a ofrecerle nuestro apoyo para llevarlo a Cristo, para que cuando Cristo le abra los ojos, Él pueda andar solito. Pero mientras tanto, vamos a apoyarlo hasta que aprenda a seguir al Rey por sí solo, acompañarlo en su crecimiento espiritual. Bueno, no se trata que tomemos el lugar de Cristo, decirle a la gente: ¿qué quieres que Cristo te haga? Sabemos que no podemos resolver nada de lo que ellos nos digan, sino llevar a la persona directamente a Jesús, para que conozcan a Cristo, el Hijo de David, el Mesías que puede abrirle los ojos a los ciegos, el Mesías que ha declarado como primeros a aquellos que la sociedad ha despreciado, y como últimos los perdidos, aquellos que en la sociedad los colocan de primero. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra. Mi Señor, con esa fe sencilla de Bartimeo, confesamos que tú eres el Hijo de David. Y solo te pedimos misericordia. Con esa misericordia, tú, Señor, salvas al perdido, sanas al ciego y lo guías por tu camino. Gracias, Señor. Por medio de la aplicación del Evangelio, tú puedes darle vida al ciego, darle vida al muerto, darle, Señor, visión, libertad, como dice tu palabra, para poder contemplar tu gloria como en un espejo. Tu amor nos constriñe, Señor, para que ahora vivamos para ti. Ese ciego que fue sanado vivió para ti. Nosotros, Señor, fuimos sanos, fuimos perdonados. Queremos vivir para ti. Recibe, Señor, nuestra vida como un sacrificio vivo, santo y agradable, todos nuestros días, Señor. Ten misericordia, Señor Dios, de aquellos que han escuchado tu palabra, que no han nacido de nuevo. Ten piedad de ellos, para que no sean como la demás multitud que estaba ahí presenciando los hechos, pero sin poder tener posibilidad de salvarse. Permítele, Señor, tener esta fe hermosa como la de Timeo, para que de un salto se paren porque tú los llamas y vengan a ti corriendo, que tú los recibirás. Gracias, Señor. Nos sanaste nuestros ojos,
que estaban podridos por el pecado, infectados por la suciedad de la inmundicia. Ahora nos diste ojos limpios para ver las maravillas de tu ley y para deleitarnos en ti, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu buena compañía, porque no se trata de las palabras o la elocuencia de un hombre, sino de tu bendición y tu presencia. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a todos los que nos acompañaron en esta mañana, les saluda muy cordialmente el servidor, con la iglesia presente, los hermanos miembros. El próximo miércoles, si Dios quiere, vivimos a las 8 de la noche, tendremos la transmisión en vivo de nuestro devocional congregacional hablando del Salmo 15. Les invitamos a las 8 de la noche, horario de Colombia. Y están cordialmente invitados a nuestros cultos presenciales de 9 y 10 de la mañana, donde vamos a continuar con nuestras series de Éxodo y de Marcos en el portal campestre en Girón. Bueno, gracias y paz, el Señor les bendiga.